Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en otro video de belleza, de tendencias. Hoy hablaremos sobre los 6 peinados de moda fáciles y rápidos que son tendencias para otoño-invierno 2024-2025. Esto es increíble porque si tienes una fiesta, si tienes un evento, no tienes por qué lucir siempre igual, puedes lucir diferente, creativa y en tan solo unos minutos. Así que vamos a hablar de lo que está de moda esta temporada. En primer lugar, tenemos muy de moda y muy en tendencia y súper fácil de hacer, son los chongos o recogidos, porque yo sé que en España no se dice así y bueno, en Estados Unidos sí se dice diferente, los chongos y los recogidos, relamidos, engomados, lo estoy diciendo para todos los países, pónganme aquí abajo cómo le dicen ustedes. La idea es que no salga un cabello por fuera, estamos viéndolo por lo general en este estilo en recogidos bajos, es decir, en la nuca, muy sencillos, con una trenza alrededor, por ejemplo, con una liga que haga una cola de caballo y después quede solo la mitad por fuera. Es decir, que la parte de la cabeza tiene que estar súper engomada. Veremos tanto partidos frontales como partidos laterales, que en su mayoría todo se inclina por un partido lateral cuando vas a hacer un recogido abajo. La verdad es que no son recogidos tan complicados, simplemente hay que enrollarlos, puedes trenzarlo o puedes hacerlo todo muy apretado y que se vea como estilo bailarina. Súper fácil, ¿no? Chicas, en el segundo lugar tenemos lo que sería las ondas ligeras. Y bueno, estas ondas ligeras vienen muy de moda, la verdad es que tú las puedes dejar prácticamente como un estilo de beach wave, o sea, si estás buscando un peinado fácil, la idea es hacerte unas ondas fáciles. Y déjenme decirles que para eso les tengo un truco que encontré. Bueno, encontré esta tenaza de SheGlam que se llama Hair It Curl One Touch Instant Curler, que está increíble. Bueno, es una rizadora que no te quema el cabello, que es automática y que es sencilla de usar. Tan sencilla que la usa mi hija Michelle. O sea, verdaderamente sencillísimo. La idea es solo tomar un pequeño pedazo de cabello, insertarlo y la misma pinza va a hacer unos giros súper fáciles y estos giros van a hacer que se enrolle el cabello y va a ser un pequeño sonido cuando ya esté listo el cabello. Me encantó porque aparte de que yo los puse en la selección de temperatura más bajo, hay 3 selecciones, la baja, intermedia y la alta, yo lo utilicé en la baja y la verdad es que está hecha de cerámica, no te va a quemar el cabello, está controlada la temperatura, me encantó también que lo puedes encontrar como en un pack. Este kit, por ejemplo, contiene 2 de distinto ancho. Esta caja también tiene su protector de cabello, que este protector te lo pones tú antes de realizar los chinos o los rizos, que te van a quedar divinos porque van a quedar ligeritos. Y lo que también contiene es un aceitito que te lo vas a poner al final, que ya sabes, es este aceite que te da vida, que te nutre, que hace que se vea brilloso. Ahora, lo que me encanta es que hay 2 tipos de máquinas, o sea, hay una que es un poquito más cerrada para cabello más corto, o si quieres el chino más cerrado o el rizo más cerrado, y el otro es una máquina que es más abierto y te lo hace más ligero. Yo, por ejemplo, que tengo el cabello largo, utilicé la más ancha para que el rizo sea verdaderamente más ligero. Ahora, yo, por ejemplo, ahorita ya lo tengo de ayer me los hice por la mañana y ya lo grabé ayer y me los dejé y ya me quedaron súper flojitos, pero tú puedes intensificarlo. Lo que me encanta es que suena cuando ya está tu cabello listo, eso es primordial. Y lo más importante es que no te estás quemando, no tienes que agarrarlo con la mano, no te quemas, que yo me he dado, no sé, las que me han visto en otras redes, vieron que me quemé la última vez con un barril, me lo puse aquí y me quemé sin querer. Y bueno, ya me daban ustedes consejos de ponerme sábila, lo cual fue totalmente un acierto. Pero bueno, esta es una manera de llevar una gran tendencia de moda de este otoño-invierno 2024 que la vas a poder utilizar con la siguiente tendencia que les voy a decir, que esta es muy importante porque es súper fácil y es utilizar bandas.
utilizar bandas de colores, pueden irse a los tintos. Yo me compré una tinta en H&M lindísima que es súper en tendencia. Si no eres de las que va a llevar, por ejemplo, pañuelos, porque también utilizaremos pañuelos en la cabeza, que seguramente lo viste en mi video de accesorios, si no, te lo dejo al final. Bueno, las bandas, o sea, estas bandas frontales también son verdaderamente una tendencia. Y les voy a decir que son geniales para combinar con los atuendos, para un día malo de cabello, porque no solamente lo puedes utilizar suelto, también te puedes hacer una colita de caballo. Y también puedes hacer recogidos, también puedes, por ejemplo, ponértela cuando no te has hecho el retoque. Por ejemplo, yo que caneo desde hace 1000 años, caneo y muchas veces se me pasa el retoque, pues la banda. Es como una de las grandes tendencias, lo vimos en todos los desfiles de moda, lo vimos en varios desfiles de las grandes casas de moda. Ya saben que les hice una serie de tendencias de desfiles de Miu Miu, Chanel, Armani, Balenciaga. Vimos todas las tendencias de moda otoño-invierno 2024-2025. ¿Y qué cabello se va a utilizar? Bueno, peinados con bandas. Otro peinado súper sencillo y que también se me hizo muy lindo y que no se ve tanto es las medias colas. Pueden ser las media cola trasera, que ya la hemos visto adornada con moñitos, con listones, que es súper tendencia, y también las medias colas que sean laterales, 2 pequeñas laterales, que también eso va a ser una gran tendencia de cabello 2025. Se los voy adelantando, eso lo veremos en verano también, y por qué no podemos irnos adelantando en este canal y saber qué es lo que ya viene para el año que entra. ¿Quieres un peinado para rejuvenecer o que te haga ver más juvenil? ¿Cómo peinarte para un evento? Pues pueden ser, ya saben, 2 pequeñas coletas, una media coleta, que prácticamente el largo de tu cabello no importa. Porque así como no importa el largo, porque ir como bastante engomada hacia atrás o laterales, lo puedes hacer con cualquier largo de cabello. Así que esa es una de las grandes tendencias que veremos. Lo que me encanta es que estos peinados son para cabello corto, peinados para cabello mediano y también son peinados para cabello largo, o sea, súper versátiles. Ahora, otro de los peinados que podemos incorporar en nuestros looks de otoño-invierno 2024 son los recogidos altos. Estos, chicas, también son mucho menos formales, es decir, fáciles de hacer, porque no van tan engomados, son un poquito más aligerados. Y si alguna de ustedes, que me encantaría saber aquí abajo, me sigue desde perlas, tacones y cafés, sabrán que yo he utilizado durante muchísimos años este recogido. Este recogido lo hemos visto en muchos desfiles, es muy básico, es clásico y súper fácil de hacer. Tienes que hacer solamente una cola alta y enrollar el cabello sin tener como mucha idea, porque la verdad es que puedes trenzarlo, tanto puedes hacer una trenza normal o una cola de pescado o simplemente enrollar el cabello. Esto no importa, está muy en tendencia y la verdad es que es súper fácil porque no te tiene que quedar perfecta, te puede quedar ahora sí que con cabellitos afuera, no es nada perfecta y te vas a ver muy moderna, y estoy segura que pues es otra forma de peinarse. Siempre les digo, hay que ser versátiles, hay que utilizar toda la ropa que tenemos, pero también hay que utilizar toda nuestra creatividad para también peinarnos diferente. Otra de las tendencias de peinados o el cabello otoño-invierno 2024-2025 será las raíces pegadas, es decir, simplemente ponerte algún, por ejemplo, tipo de acondicionador que se deje, como el Olaplex número 6 me parece. O sea, ponerte algo en las raíces y simplemente peinarlo hacia abajo. Lo más fácil sería la raya central. Lo puedes hacer con el cabello ondulado o con el cabello planchado, es decir, lacio, como tú gustes. Y solamente como ponerlo atrás de las orejitas. Es algo súper sencillo, te lleva 5 minutos y vas a estar a la moda, vas a estar en tendencia. Obviamente todos estos peinados se han visto en las pasarelas y bueno, son algo que va a hacer que tu look se vea mucho más fresco y que te veas diferente, porque de repente, no sé si les pasa a ustedes que solemos peinarnos igual
y de repente necesitamos ese cambio. O sea, no siempre es cortarte el cabello, no siempre es pintarte el cabello, que más adelante hablaremos de esto, sino que estamos hablando de peinados fáciles, sencillos, peinados que te llevan 5 minutos y están en tendencia. Así que chicas, díganme ustedes cuál de todos estos peinados se les hizo fácil, cuál van a implementar en sus looks. Si quieren peinados para fiestas, cuál de estos utilizarían y con cuál se sentirían verdaderamente glamorosas o con un look de pasarela. Me encantaría saberlo y como saben, muchas gracias por ver todos estos videos de belleza. Ya saben que se les extrañaba. Creo que es importante darle el empuje a la sección de martes de belleza porque creo definitivamente que cuando se acercan las fiestas necesitamos todos esos tips de beauty, tips de maquillaje, consejos de cómo peinarte, ya saben, todo lo que tiene que ver con skincare, beauty y el mundo de la belleza. Así que chicas, gracias por haberme visto y bueno, si te gusta este tipo de contenido, muchísimas gracias por suscribirte y lo más importante es escucharlas, su like para saber que les gustan estos videos y obviamente déjenme sus ideas aquí abajo porque ustedes mandan. Les mando un beso y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.